la de Betty también, porque es entre el Señor y nosotros. Y los hermanos, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque con más frecuencia que nunca, donde voy, las personas preguntan, ¿por qué Argentina? Un hermano que me entrevistó en un programa en Buenos Aires, que duró más de 1 hora, y luego dijo, esto hay que escribir, ¿por qué Argentina? Bueno, no, lo voy a contar a ustedes. Luego veremos. Ahora, el Jaime que vino a la Argentina en el año 74, tenía más pelo, otro color, no tenía lentes, tampoco audífonos, ¿no es cierto? Muchas cosas han cambiado, pero soy diferente, pero creo que diferente para bien. Hay deterioro en algunas cosas, ¿no? Pero hay crecimiento y enriquecimiento en otras cosas, ¿no? Así tiene que ser nuestra vida. Y por lo que les voy a contar, hermanos, voy a hacer un hilo conductor en esas 2 reuniones de cosas prácticas, no para solamente contar, sino también a la vez hacerlo reflexionar, sentir un cierto desafío del Señor. ¿Dónde estoy parado yo en cuanto a todo esto? Bueno, voy a leer una porción en Primera Reyes, capítulo 19. Primera Reyes, capítulo 19, versículo 11. El Señor habla a Elías, le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y Dios habla a Elías por medio de esa, prácticamente susurrando en su oído el mensaje que tenía para él. Que vale decir que cuando el Señor nos quiere hablar en forma particular con alguna cosa importante, es preciso que Él nos tenga cerca de Él para poder discernir su voz. ¿Cuán cerca estamos? En un pueblo minero en Escocia, nacidos en el 1903, casados y ya con un hijo, el primero que nació muerto. Y luego el Señor les regaló una hija, rubia, hermosa, que he visto la foto. Y a los 3 años murió la niña de tuberculosis, 1929. No había nada que hacer. Escuchen ahora, hermano. Llega alguien a la puerta de ese matrimonio y le anuncia de que hay una campaña evangelística en el pueblo de 4.000 habitantes en ese momento.
y les deja un tratado y una invitación. Se miraban y decían, nunca fuimos allá. Podríamos ir una vez a ver de qué se trata. El predicador terminó el mensaje de Lucas 15 sobre la oveja perdida. Y casi al terminar la reunión dice, cuando la oveja, el pastor está cerca y la llama y resiste venir. No le quiere seguir. Sencillamente levanta un corderito y se aleja. ¿Qué pasa? Automáticamente se levanta la oveja y sigue. Cuando ese matrimonio joven llega a su casa, se miran frente a la estufa, el carbón de piedra, y la señora le dice a su marido, mirando, y dijo la camita desocupada. Y los brazos nuestros vacíos. ¿No te parece que este hombre estaba hablando a nosotros? ¿Qué momento? ¿Qué mensaje? El hombre estaba en su mensaje, en el espíritu, y esa noche decidieron sí. Dios nos ha estado hablando. ¿Cómo respondemos? Se arrodillaron y se entregaron los dos a Cristo en su casa. Dios les regaló 3 hijas más. La más chica la nombraron Elizabeth, que 21 años después llegó a ser mi esposa. Qué notable cómo Dios obra. Y nos encontramos, bueno, no te puedo contar toda la historia de cómo me encontré con Fred. Sé que les va a encantar, pero no hay tiempo para todo eso. Pero sí, nos encontramos en el ambiente cristiano. Eso es importante. Y durante 4 años nos dimos cuenta que coincidimos perfectamente en nuestros deseos y hasta mirando el futuro, quizás Betty más que yo, en cuanto a las cosas misioneras. La primera conferencia misionera que asistí, ella me llevó. Así que siempre tenía esa visión misionera. Bueno, nos casamos con 21 años, con 4 años de conocer, ambos con trabajo. Pero durante tiempo habíamos orado como matrimonio joven que Dios nos dé experiencia personal de Él en nuestro matrimonio. No sabíamos cuánto costaría esa oración, porque Dios tiene formas de dejarte tener experiencia de Él en tu vida. Gordon, que no está esta mañana porque lo vi correr al baño, estaba descompuesto. Por eso no está. Después Fiona y luego Anne, que está en Rosario. Dios estaba permitiendo algo especial. ¿Sabe por qué? Porque
han experimentado algo en el sistema digestivo, podría haber sido ¿cómo se llama? El ese músculo que permite pasar, pero estaba cerrado y todo lo que dábamos volvía fuerte, fuerte, haciendo acá. Tal vez así que, sin saber por qué eso, y tratando todos los médicos, hospitales y todo, y a los 4 meses de nacer tenía menos peso que cuando nació. Ya se veía las pequeñas venitas en la cabeza de ella, por todo. Parecía que se nos iba. En cualquier momento, Dios estaba susurrando en nuestro oído. ¿Sabe por qué? Porque como matrimonio joven, 21, 22, 23, 24, claro, tuvimos devocionales, ¿cierto? Pero a veces el tiempo, el movimiento, llegar muy tarde y se hace, ¿no es cierto?, no tan estricto, más bien abandonado. Pero Dios dice, yo tengo experiencia de mí en tus vidas. Y Dios permitió eso. Milagrosamente, sin operarse porque no pudieron. Y el tratamiento fue de no acostarla nunca durante 2 años por lo menos. Y cumplimos. La tuvimos en uno de estos babysitters que tiene para los autos ahora, más o menos como eso, al lado de la cama por 2 años. En Escocia se hacía frío en la pieza, así que bueno, ella con guantes, con gorra, con todo, durante todo el día. ¿Ustedes creen, hermanos, que durante 2 años subimos a la cama, no dormimos, sin clamar a Dios, sin orar a Dios? Dios permitió de que esto se convirtiera en un estilo de vida para nosotros. No abandonamos más su presencia, su palabra, su presencia en nuestras vidas. Y eso fue bueno. Porque cualquier matrimonio joven con buena entrada, auto de la compañía, está pensando en alfombrar la casa, tenerla más alta que antes, o tener el auto más nuevo que antes, o más grande que antes, o más poderoso que antes. Ustedes saben que hemos tenido cosas y tenemos cosas todavía, pero no tienen valor para nosotros. El valor de las cosas materiales desapareció. Las tenemos, pero la importancia que tiene para nuestra vida cambió. Ahora, ¿cómo seguir el tema para no demorar tanto? Es que, estando los dos en comunión en la iglesia, Anne se sanó, ya es abuela, y realmente es un milagro lo que Dios hizo en la vida de ella y en nuestra vida. Tuvimos prioridades. Yo creo que cambió las prioridades de nuestra vida. Prioridades de oración, prioridades de iglesia, mayordomía de plata, mayordomía de las escrituras.
culturas, todo cambió. Porque Dios permitió una experiencia dura, larga, para cambiarnos para siempre. En el año 72 llega a nuestra iglesia tan frío que fue el día que no se podía ver adentro del colectivo que llegó, pero bajó un matrimonio misionero. De Posadas Misiones. Escoceses que habían venido a Argentina en el año 35. Pero su visión no cambió. Estaba en Buenos Aires, una iglesia crecida. Y por medio de una campaña en Posadas, con casa rodante y carpa, el Señor tocó sus corazones referente a Posadas, donde no existía una congregación de los hermanos. Y lo que contó en nuestra iglesia hizo un enfoque sobre lo que era la Mesopotamia litoral. Y en ese momento no había testimonio de los hermanos allá en Formosa, Resistencia, Corrientes, Posadas, y Paraná tenía una pequeña testimonio que allí se hace fuera. Eso fue la tremenda necesidad. Ustedes están pensando que Alicia llega, no. Pero les quiero decir, hermanos, que había 5 ciudades capitales. El resto del país, Córdoba con 25 iglesias, Santiago con unos cuantos más, Tucumán, Jujuy, Salta, y Mendoza por el oeste, y la Mesopotamia, y el litoral realmente. Claro, estuvimos en una isla, más o menos, en ese momento. Tenía que cruzar en balsas por todos lados, y quizás eso tenía algo que ver. Pero nos dejó la visión de 5 ciudades capitales que precisaban armar testimonios, algo que ya existía. Fuimos a casa esa noche, les llevamos a casa, hablamos con ellos, y cuando volví a casa, después de dejarles en la casa de ellos en Glasgow, le dije a Betty, ¿qué te pareció de hoy? Dice, sí, lo siento, pero ya hemos escrito a los amigos de Etiopía, creyendo que quizás el Señor, por medio de ellos, nos están abriendo puertas en Etiopía. En ese momento, el país más pobre del mundo, y todavía es el segundo. Entonces, ¿qué hacemos? Dios no trata de confundirte en cuanto a su vida. Entonces, me acuerdo que oramos, Salmo 27, 11. Señor, guíanos por camino de rectitud, si derecho. ¿Qué pasó? Estuvimos esperando como 6 meses una contestación de Etiopía. Y estamos confundidos. Señor, guíanos por senda de rectitud. Eso fue domingo a la noche.
Lunes a la mañana, ahí está sobre la alfombra, pasado en primera correa, una carta de Etiopía. Ya estaba en camino, diciendo que debido a que no éramos doctores, médicos, enfermeros profesionales, o maestros o profesores, que no pudiéramos aportar nada de esto al país, no era posible que entráramos en Etiopía. Los demás sí tenían todo eso. Quedó cerrada la puerta y ese mismo día anterior, otra abierta de la Argentina y de las 5 ciudades capitales del noreste. Y sobre esto, hermanos, seguíamos orando. ¿Cómo resumir? Pero sabe que se tenía la costumbre hasta la fecha de que el domingo a la noche, cuando termina una reunión, los hermanos se van en grupos a las casas a comer y a cantar. ¿Y cómo se conocen los himnarios? Pero por cantarlos y aprenderlos cantando en casa. Ahora, volviendo de una de estas casas, el hermano más dotado de la congregación, tengo libros que me regaló todavía de estudio, por supuesto, porque quizás él percibía algún potencial en ese joven y me daba libros. Y cuando salimos y estamos en el auto, le digo a Betty, abrí el paquete y dice, llegamos a casa, después venimos. Le digo, no, quiero ver qué tema tiene. Durante meses estamos orando por el noreste argentino. Cuando abrimos el paquete, así en media luz, dice, se llama el libro Buscaban una ciudad. Entonces yo le digo a Betty, vos le comentaste algo a ese hermano, porque es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos orando por 5 ciudades en el noreste argentino. Y me regaló un libro que dice, buscaban una ciudad. Ustedes saben que conocen la casa, que Betty leía, pero... Y algo que fue un punto de pequeño roce en nuestro matrimonio toda la vida, es que Betty le gustó leer en cámara. Y yo ya quería ir a trabajar el otro día y le decía, dice, tapate la cabeza. Sí, pero yo tengo que ir a trabajar y vos podés estar una hora más en cama. No, dice, no, date vuelta, está todo bien. Bueno, perfecto. Y estoy hablándole, más o menos con ojos cerrados, y le estoy diciendo, Betty, ¿sabe que hemos tenido tantas invitaciones de que el Señor nos está guiando? Fuimos a una conferencia misionera y el hermano que habló era de Malasia. Y cuando pidió en esa obra, en reunión misionera, el libro del Levítico, que lo he comentado en la serie de esto, pero quería hablar de cenizas.
Nunca escuché en una reunión misionera nada de cenizas. Levítico capítulo 6. Y lo que estaba diciendo es que, presten atención, las cenizas se trataban con mucho cuidado. En vez de, si va a limpiar la parrilla, te pone el traje de domingo para hacerlo, ¿no? Con la ropa vieja, sucia, no, tenías que poner ropa limpia. Limpiar todo lo que era la parrilla, cenizas del altar. Luego, llevarlos a un lugar limpio. Uno lo tira en cualquier lado. La basura, dice no, a un lugar limpio. Y el punto que quería hacer es este. Y ese es para todos nosotros, hermanos. Dijo, ¿por qué tanto trabajo por la ceniza? ¿Por qué tanta ceremonia? Porque la ceniza debajo del altar fue la evidencia, todo lo que quedó de una ofrenda total y completa sobre el altar. De 800 personas en la reunión. Estaban sentados Betty y yo, más o menos donde está Alan y Claudia. Y es como que dijo, así, hay ceniza debajo de tu altar. Va para todos nosotros, hermanos. Entrega. No para ser misionero, sino entrega. Ceniza debajo del altar. Ese hombre habló con poder. Y le digo, ¿por qué, hermanos? Lo conocí antes y se fue a Malasia con su esposa y 2 hijitas. Y volvió él con las 2 hijitas. Su esposa agarró una enfermedad en las selvas de Malasia y falleció ella. Ceniza debajo del altar. Nos tocó fuertemente. Oramos esa noche. Me gustan estos ministerios que te llevan a orar. No llegas a casa para hablar de Boca, ni River, ni la política, sino te manda a orar. Y vos saben, hermanos, oramos. Guíanos, Señor. Esto es terrible. El otro día, eso fue 2 de enero. Claro, no tiene carnaval en Escocia. Pero el 1 de enero es feriado. En Inglaterra, Gales y Irlanda. Pero en Escocia también el 2 es feriado. ¿Por qué? Hasta que se recuperen los escoceses.